del tema de los cuestionarios y demás, ¿vale? Porque sigue habiendo bastantes dudas en relación con ese tema. Y, bueno, si alguien tiene alguna duda, pues que me lo diga. Las actividades, ya sabéis que no se pueden subir a la plataforma, ¿vale? La plataforma no está habilitada para subir las actividades como tal. Entonces, esas tenéis que, lo voy a poner en el chat otra vez, ¿vale? A red formativa, a ver, g, arroba, mutare. Vale. Las actividades las tenéis que mandar ahí, ¿vale? Eso está claro. Los test y demás es que se pueden realizar todas las veces que se quiera. Yo creo que con que las hagáis una tenéis más que suficiente, ¿no? Pero como se borran, se quedan hechas. Yo sigo admitiendo aquí a gente que va entrando, ¿vale? El profesorado lo ve, pero a vosotros se os borra. Dime, Mónica, habla directamente, no te preocupes, dime. Te iba a decir que si quieres, como parece ser que nosotros podemos admitir a quien lo solicita, para Ah, que tú no tengas que estar pendiente de eso, si quieres a la que salta le doy. Genial, sí, sí, no sabía que podíais vosotros. Uy, yo te lo agradezco, qué bien. Ujú. Vale, sí, sí, genial, gracias. Lo que os decía, el tema de los test, es que me seguís escribiendo a mí y a la parte del profesorado porque os agobia que se borren los resultados. No se borran. A lo mejor se os borran a vosotros si no los veis, pero se queda registrado. Otra cosa es que se os borra y podéis volver a hacerlo, ¿vale? Imagínate que lo haces 7 veces, pero es que ha habido gente que lo ha hecho 7 veces porque se cree que es que no se ha quedado registrado, ¿vale? Eso es importante, que una vez que lo hagáis y le dais a enviar, se queda registrado. También se queda registrado las veces que entráis en los foros y participáis, ¿vale? La aplicación lo hace. Lo único que no hace la aplicación es el tema de las actividades, que las tenéis, las mandáis y ya está. Y luego las dudas en relación con los diplomas. Los diplomas no se envían hay gente que ya ha terminado todo, ¿vale? Entonces los diplomas hay gente que ya los está pidiendo. Estarán cuando se acabe todo el curso, los emite el profesorado y os los envía, ¿vale? Porque no los genera la plataforma automáticamente ni nada. Entonces, hasta que no estén todos, no se acabe todo el curso, vamos, que es poquito tiempo, o sea que no vais a tener que estar esperando 6 meses el diploma, ¿vale? Pero bueno, como son cuestiones que siguen surgiendo todos los días y en el foro y demás, pues bueno, a mí no me importa volver a explicarlo y bueno, que es que la plataforma es un poco peculiar y tiene, bueno, pues esas cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, dudas que tengáis de la plataforma, de las actividades, de cualquier duda que sigáis teniendo en relación con el curso. ¿Nadie? Vale. Bueno, pues fenomenal. Bueno, pues seguimos con el módulo, con la unidad 2, ¿vale? Y mira, alguien pregunta por el chat, ¿participar en los foros es obligatorio? Sí. Hay un apartado de bienvenida en el curso de dudas y consultas que dice cuál es la parte obligatoria del curso y cuál no, ¿vale? Entonces, em, los test, lo único que no es obligatorio exactamente es venir a estas sesiones presenciales por el tema de, bueno, pues el horario y demás, que es difícil. Entonces, bueno, se graban y si las queréis ver, pues fantástico. Esa parte no es obligatoria. Participar en los foros es obligatorio y hacer las actividades y demás, eso sí es obligatorio, ¿vale? Lo único que no es obligatorio son estas sesiones. Creo que te lo he aclarado, José Antonio, ¿no? Vale. ¿Alguna duda más antes de avanzar? Vale. José Antonio le ha quedado claro, vale. ¿Alguna duda más?
Bueno, pues nada, seguimos. Entonces, hoy seguimos con la segunda parte de la unidad 2, ¿vale? Si os acordáis el otro día, cuando yo os expliqué un poco cómo estaba dividida la unidad 2, teníamos la parte de la documentación y luego tenéis el caso práctico que hay que hacer y había un monográfico 2.1 y un monográfico 2.2, ¿vale? Que es el que vamos a ver hoy, que es sobre la transversalización de la igualdad de género en la gestión municipal, ¿vale? A ver, si yo os digo qué entendéis es que al final son palabras que se dicen mucho y luego realmente dices, pero ¿esto qué significa, no? ¿Qué es transversalizar lo que es la igualdad de género en la gestión municipal? Vosotros y vosotras que trabajáis en ayuntamientos, ¿qué diríais que es? Da igual si lo que decís no es correcto, ¿eh? Que para eso estamos aquí, ¿vale? Un brainstorming. O si queréis explicarlo con algún ejemplo, pues yo creo que cuando se hace tal sería esto, ¿no? ¿O qué se os ocurre que podría ser? O si creéis, pues mira, no se utiliza, creo que no se transversaliza en tal y en cual, lo que se os ocurra. Yo pienso que la transversalidad de género en las entidades locales es que esté presente la igualdad en todas las áreas del ayuntamiento, es decir, tanto en cursos como en formación, como en las diferentes áreas políticas que haya en el ayuntamiento, que se haga, pues muchas veces creo que no se consigue, que se trabaja por un lado lo que es igualdad y parece que está aparte del resto de las cosas y no hay que tener igualdad a lo mejor en el deporte o no hay que tener igualdad en la educación. Entonces yo creo que eso es para mí la transversalidad, vamos, creo que es eso. Es que efectivamente es eso. Y yo creo que nos lo encontramos, o sea, vosotros y vosotras os lo encontráis en los ayuntamientos, pero yo creo que lo tenemos en el, ¿no? En el día a día. Es decir, yo os pongo ejemplos y me decís si vosotros creéis que con eso es suficiente o no. ¿De qué sirve que haya una política que ponga una consejería de igualdad, concejalía, llamarle X, ¿no? Ministerio y demás, ¿no? Si el resto de ministerios no aplican políticas de igualdad, ¿no? ¿Lo veis claro eso? Pues esto pasa igual en los ayuntamientos, pasa igual en las comunidades autónomas. Al final es una política totalmente transversal, ¿vale? La igualdad afecta a todas las áreas. Y, y parece que está en algunas ocasiones, ¿no? Esto es un poco curioso, esto es como lo de las salas de lactancia. Ah, hemos creado una sala de lactancia, ya igualdad. Pero que no. No es eso, ¿vale? No es he creado, como decía, creo que era Isabel, ¿no? La compañera. Hay una concejalía de igualdad y solo trabaja la igualdad allí. Y a la gente que trabaja allí es como, no, estas chicas qué cositas hacen tan interesantes, ¿no? Es muy curioso eso. Yo me lo he encontrado muchas veces, ¿vale? Cuando te reunías con gente bueno, y cuando te reúnes con gente que lleva temas sobre todo temas de dinero, ¿vale? Temas de Hacienda y tal, entonces hay estas chicas de igualdad, ¿no? Qué majas, qué cosas tan... Sí, es importante esto que hacéis, sí, ¿no? Y dices, ¿cómo que importante? O sea, hasta los presupuestos, ¿no? Tienen que tener perspectiva de género. Pero si la gente que elabora los presupuestos no tiene conciencia de de que aplicar la perspectiva de género hasta en los presupuestos es importante, no lo va a hacer, ¿no? ¿Os habéis encontrado ejemplos de eso? ¿Se os ocurren? ¿Alguno que se os ocurra, que os venga a la mente? Isabel, ¿en qué casos tú te has encontrado, por ejemplo, porque decías antes en tu intervención, yo creo que eso no ocurre?
Es que en principio, vamos a ver, intentamos que ocurra. Yo, por ejemplo, trabajo en un centro de la mujer, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo hablar a lo mejor con otras áreas, porque nos ven como los raritos que estamos, las raritas que estamos ahí haciendo cosas de igualdad y a veces incluso nos dicen, pero todavía hay desigualdad o cosas así por el estilo. Entonces, yo creo que todavía que hay poca conciencia de lo que es la igualdad, que no lo sé, yo no veo esa conciencia de que, o esa necesidad que todo el mundo, todas las áreas del ayuntamiento estén y piensen, pues vamos a hacerlo con perspectiva de género, vamos, por ejemplo, a coger al área de la mujer y vamos a meter cuando vamos a hacer los presupuestos o algo por el estilo, o vamos a hacer una política social o cualquier tipo de actividad, vamos a tener en cuenta la perspectiva de género. Entonces, es lo que tú estabas diciendo, que somos como las raritas que trabajamos allí en la esquina, que atendemos a mujeres víctimas de violencia, pero que son muy pocas y que tampoco es para tanto. Entonces, ahí en ese aspecto es lo que yo veo un poco más complicado, tomar conciencia de qué es la perspectiva de género y trabajarla de forma acorde a las necesidades. Mónica, Va en la línea de lo que estamos hablando. O sea, yo creo que el problema no es solo de quienes ejercen el poder, digamos, sea del tipo que sea y al nivel que sea, sino que la propia ciudadanía no tenemos incorporada esa mirada con perspectiva de género y esa transversalidad que está en todo en nuestra vida. Pero si no tomamos conciencia y no tenemos la formación adecuada, ni siquiera esas comisiones de igualdad que tienen que trabajar en colectivo para llegar a un plan de igualdad que asegure, ¿no? el trato igualitario, es que es imposible cuando te pones a explicar o a reflexionar y te das cuenta que queda mucho camino por simplemente entenderlo. Y sí, yo creo sí, que o es sea, súper importante primero entenderlo para luego eso poder es, aplicarlo y que desde las bases, si no lo entendemos, no lo podemos exigir. eso ¿No? Dicen es. muchas veces lo de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y que lo que no existe ni lo puedes afrontar, ni lo puedes solucionar, Entonces yo creo que se habla de igualdad, pero no se termina de entender realmente que somos personas, que somos la mitad o más de la población y que, y que simplemente se nos trata de una manera diferente por el hecho de ser mujeres. No, es muy curioso eso que has dicho de somos más de la mitad. A mí cuando me dicen, claro, es que el colectivo de mujeres, digo, ojo el colectivo, ¿eh? ¿No? Digo, ojo el colectivo. Digo, que somos más de la mitad, ¿eh? Claro. Digo, y en muchas ocasiones, o sea, si yo os digo, por ejemplo, a lo mejor ahora ya lo veis como algo muy normal, porque ahora ya esto está un poco más normalizado, ¿no? Las estadísticas desagregadas por sexo. Antes eso no existía. O sea, y eso responde a una obligación, ¿vale? Al final, esto es como lo de ¿por qué tiene que obligarse al final? ¿Y por qué se obliga? ¿Y por qué? Bueno, pues porque si no obligas, no lo haces, ¿no? Es así. Y con cosas muy Entonces, sencillitas del lenguaje que hablábamos el otro día, del tema del lenguaje que es súper poderoso, eso se sigue es. hablando en masculino, incluso en Totalmente, colectivos solo de mujeres. totalmente, Que es como, totalmente. pero perdona, ¿por qué nombráis en masculino si a lo mejor hay un hombre o ninguno? ¿Por qué se sigue hablando solo de padres? ¿Por qué se sigue hablando todo el rato de cargos en masculino, aunque sean mujeres? Pues es que no, parecen tonterías, pero es que no lo son. No lo son, no lo son. Al final el lenguaje nos define, efectivamente. Claro, Bueno, cuando yo era pequeña, que me imagino que yo soy del 79, cuando yo era pequeña, en los colegios era el APA. ¿Os acordáis de eso? sí, El sí, APA, sí. ¿no? Mm, Y yo me acuerdo luego cuando surgió el cambio al AMPA, mm. y al principio era, ¡buah, qué tontería! ¿A quién se le ha ocurrido esta tontería? Eh, eh, ya nadie se plantea eso, ¿no? Ahora es el AMPA. Bueno, se dice AMPA,
pero se sigue hablando de reunión de padres. Sí, reunión de padres, eso En es los cierto. documentos de los centros educativos sigue apareciendo padre, madre. Sí, sí, eso siempre. Y dando gracias que aparece madre, ¿no? O sea, es como, bueno, Mm. aparece aquí. Pero yo me acuerdo que yo tenía una compañera que decía, Jolín, si llevamos escuchando toda la vida en televisión en inglés, Ladies and Gentlemen, ¿no? Y ahí, señores, dice, y no hay nada raro ahí. Dice, porque estamos acostumbrados, ¿no? Dice, mm, pero aquí es como que no está bien visto, ¿no? A ver, ¿qué ha dicho? ¿Alguien ha puesto aquí algo en el chat? Quiero Que quiere compartir un compartir trozo. algo. Anda, con motivo del 8M, bajo el lema Maternitats. El Ayuntamiento de Palma. A ver, es que se me corta aquí. Maternidades. Maternidades. Esto no lo había visto yo. Pues es muy curioso que es cierto que hay cosas que todavía no sí, o sea, que no se dan, ¿no? Pues lo del AMPA, por ejemplo. Es cierto que se ha interiorizado eh, que se llame AMPA, ¿no? Ya nadie lo ve raro, pero todavía en los colegios, bueno, los chats del cole, yo no sé cuántos papás hay en el chat del cole, porque son todo madres, ¿eh? Y luego están los padres, muchos que yo cuando estaba en los de mis hijos, la mayoría, y además las propias madres, bueno, mamás, no sé qué, todo así, ¿no? En Menorca, en Menorca, ay, qué bonito Menorca. En Menorca, unas AMPAs han pasado a llamarse AFAS, Asociación de Familias de Alumnos. ¿De alumnos o de alumnas? Vale. Asociación de no lo había oído nunca. Asociación de Familias. Pues mira, no lo había oído nunca eso. No. Pues a lo que iba, el tema de, por ejemplo, de las estadísticas desagregadas por sexo hace que, por ejemplo, cuando se ponen en marcha, yo hablo en este caso de ayuntamientos, ¿no? Porque estáis directamente ¿no? Los ayuntamientos son los que tienen el contacto, ¿no? Con el día a día y con la ciudadanía, ¿no? Y tú imagínate que pones un servicio de teleasistencia, ¿no? Y dices, ¿cuántas personas son usuarias, ¿no? Del servicio de teleasistencia, ¿no? 300, pues 300. Si tú no das datos desagregados por sexo, no tienes ni idea. No tienes ni idea de a quién estás llegando, ¿no? Con un servicio de teleasistencia. Ahora bien, si te dice el 90% de las personas que usan el servicio de teleasistencia son mujeres mayores de 80 años, ojo, da mucha información, ¿no? Ya tenemos el sexo, ya tenemos el rango de edad. Entonces, eh, ¿era una tontería desagregar las estadísticas por sexo? No, no, porque al final nos sirve para llegar a más gente y ver a dónde no estamos llegando, ¿no? Que era un poco lo que comentábamos el otro día. Yo cuando yo llevaba estadísticas de víctimas de violencia de género, ¿no? Bueno, pues de mujeres asesinadas, siempre he tenido la queja, ¿no? Yo conocí a alguien y a mí nunca me ha gustado mucho decir dónde trabajo porque te encuentras ¿no? A los típicos cuñados, ¿no? Pero entonces, pues es que se mueren, se asesinan más hombres que mujeres. Sí, 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 yo no lo dudo, pero a manos de hombres, ¿no? Claro que sí, esos datos están ahí. ¿Y dónde están los datos de hombres asesinados? Están en el Ministerio del Interior. O sea,
los datos están. Cuando hay una realidad tan horrible que te demuestra que la cantidad de mujeres asesinadas a manos de hombres es infinitamente más alta que la de hombres asesinados a manos de sus parejas, pues algo hay que hacer, ¿no? Ojalá no hubiera que hacerlo, ¿no? Pero los datos son los que son. Entonces, cuando no hay datos, pues no se pueden tomar decisiones. Cuando hay datos y datos desagregados por sexo que te dicen, ojo, que aquí pasa algo, bueno, pues precisamente para eso están, ¿no? Las políticas, para ver dónde se puede incidir y qué se puede solucionar, ¿no? Por ejemplo, con el tema de, imaginaos a la hora de hacer, no sé si alguien aquí trabaja en temas de urbanismo, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Alguien trabaja en temas de urbanismo de aquí? No, no. Bueno. Bueno, pues yo cuando he dado cursos y me he encontrado con gente que planifica desarrollos urbanísticos, ¿no? Y que te dice, ojo, que esto no se ha tenido en cuenta, que a lo mejor no hemos tenido en cuenta la perspectiva de género a la hora del desarrollo de calles, ¿no? Y con eso digo temas de iluminación. ¿Os habéis parado a pensar el problema que hay en zonas oscuras? ¿No? A lo mejor los hombres ni se lo plantean, porque no, o sea, si yo pregunto aquí, ¿cuántas mujeres han tenido miedo al volver a su casa por la noche? Estoy segura que no hay ninguna que no levante la mano. Claro, ¿no? Yo tengo 47 años y me sigue pasando, ¿vale? No paso por determinados callejones, no paso, porque es así, ¿no? Los hombres ni se lo plantean porque no lo viven. Yo cuando lo cuento en mi casa, y ya os he dicho que mis hijos tienen 17 y 18 años, además mi hijo mayor es un armario, ¿vale? Y entonces dice, pero mamá, eh, ¿y eso qué más da? Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy concreto. Enseñando, bueno, yendo a ver una casa, ¿vale? Y tú vas a ver una casa con una persona, con un particular que te enseña un piso, ¿vale? Y tú entras en el piso y eres una mujer y el que te enseña el piso es un hombre, ¿vale? Yo esto lo he vivido hace relativamente poco. Entonces entra en el portal y cuando pasa dice, bueno, por si, como eso era una zona que no había así mucha gente, bueno, echo la llave, ¿vale? Bueno, ¿os imagináis? O sea, yo un sudor frío en el cuerpo, o sea, un sudor frío de pensar, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? O sea, yo me he metido en la boca del lobo. Me he metido aquí con un señor, bueno, el pobre hombre, luego, o sea, te enseñaba el piso como te podía enseñar. Cuando yo lo conté en mi casa, mi hijo dijo, jo, mamá, qué exagerada. Digo, tú no lo vives, tú no lo vives. O sea, tú no te montas en un taxi y cada vez que el taxista gira por donde tú te crees que no debe girar, no se te pone, no te da un vuelco el estómago, ¿no? Y dices, ¿y ahora dónde vamos? Entonces, con las calles pasa lo mismo. O sea, ¿cuántas veces evitamos callejones, no? Yo por ahí no paso. Os ha pasado, ¿no? Yo a Mónica es a la que veo que dice que sí y Sonia veo que dice exacto, ellos no lo viven. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Algo tan que, bueno, que parece que Dios no, os iba a decir tan absurdo, pero es que no es absurdo. No es absurdo, ¿vale? Que las paradas de autobús estén en sitios recónditos en el que puede haber una persona sola parada esperando un autobús y no haya luz no es una tontería. Es una tontería para el que no se lo plantea en la vida, para el que no tiene miedo a que le pase algo, ¿vale? Pero es que al final esas cosas pasan y pasan y pasan y bueno, y hay zonas eh, que cuando tú te planteas cuántas mujeres pasan por esta calle, ¿cuántas? Por aquí no pasan las mujeres. ¿Por qué no pasan? Porque tienen miedo.
Entonces, a la hora de diseñar calles, de poner farolas, ¿vale? Algo tan sencillo, o sea, pues por eso os decía, a ver si alguien alguien de aquí trabajaba en urbanismo, porque cuando yo me he encontrado con gente que te dice, ojo, que no lo había pensado nunca. Y yo digo, pero ¿cómo que no lo habías pensado nunca? Pero si trabajas en esto, ya, pero trabajo con hombres y los hombres no nos planteamos esto, ¿no? Entonces, pues es un problema. Es un problema cuando esta mirada solo las tenemos las mujeres por el miedo que hemos vivido y en el que además nos han educado, ¿no? Ojo, cuidado, ojo, no vayas por ahí, ojo, esto es así, porque al final a las niñas se les educa en el no vayas por ahí, ten cuidado por aquí, ¿no? Es así, o sea, y es un patrón que se reproduce, ¿no? Entonces, pues desde los ayuntamientos, si algo tan sencillo como un diseño de una calle, cuando se desarrolló el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una de las medidas era aplicar la perspectiva de género en los desarrollos urbanísticos. Y yo recuerdo que había gente que decía, no entiendo este planteamiento, no entiendo esta medida. Ya cuando una vez se lo explicas, lo entienden. Pero hay que hacer ese clic, ¿no? Pues no había caído, ¿no? El tema de lo que os decía, las paradas de autobús, ¿no? Estas paradas de autobús que te deja, que dices, pero yo cómo me voy a bajar en esa parada, ¿no? Si tengo que atravesar un parque que a las 11 de la noche da pánico, ¿no? Pues dices, ¿cuántas veces doy la vuelta, hago un quiebro, no voy por el parque, ¿no? Es así, o sea, yo lo hago. Yo es que además en mi casa, pues sí, mi madre era así, no vayas por ahí, no vayas por ahí, no vayas por ahí, qué miedo, qué pánico, ¿no? Y lo tengo, o sea, lo tengo interiorizado. Los baños públicos. ¿No habéis ido alguna vez a restaurantes en los que los baños están en un bajo, o sea, bajas el restaurante, ¿eh? Y ahí dices, aquí me pasa algo. Yo estoy en discotecas que dices, aquí te pasa algo y ha pasado en sitios. Yo recuerdo unos cines en los que violaron a una chica, en unos cines. ¿Por qué? Porque es que ahí, si se mete alguien, es que no se oía nada, nada. Y entonces, yo me he encontrado con gente que dice, con amigos que dicen, no, ahora yo acompaño a la niña al baño. Dice cosas que no me había parado a pensar en la vida. Claro, claro, nosotras sí, ¿no? Mira, Lourdes dice, nuestro propio portal de la vivienda, también los garajes. Claro, los garajes dan pánico, Una dan de las pánico. cosas que dicen mucho, ¿no? Que se comenta mucho es que vamos siempre juntas al baño. Y aparte del sentido práctico, porque hay unas colas siempre mayores en el baño de chicas que en el de chicos, es por eso también, por una Efectivamente, cuestión de seguridad. Es como para que si me tengo que ir al sótano, que además suele estar mal iluminado y pegado al baño de hombres, hombre, pues nos vamos juntas, claro. claro, claro. Y yo, pues claro, se lo explicas a la gente, que siempre vais. Hombre, es que me da miedo ir sola, claro, ¿no? Pero esa percepción del miedo, eh, pues yo creo que es difícil de entender, ¿no? Cuando alguien no vive algo, yo, mi marido, cuando nosotros nos hicimos novios muy jovencitos, ¿no? Y yo a lo mejor iba al baño, yo decía, ¿me acompañas? Que el baño está abajo y tal. Y siempre decía, "Mm, sí, sí, yo te acompaño, pero yo decía, es que a mí me da miedo ir sola al baño. Y dice, ¿por qué te da miedo? Yo digo, ¿tú no te das cuenta que si aquí pasa algo, esto no, aquí no se oye nada?
Ah, sí, sí, no lo había pensado nunca. Claro. O cuando las zonas en las que sale a correr, ¿no? No sé si aquí hay gente que corre, ¿no? Pero ¿cuántas veces hay recorridos? Vamos, yo os hablo en mi caso concreto. Mi marido corre y yo corro. Y en las zonas en las que él corre, yo no corro. Y si yo salgo a correr sola, es ¿dónde vas? ¿Por dónde vas? Eh, claro, porque no es lo mismo, ¿no? Porque hay zonas, pues, que son más oscuras, que tal, ¿no? Que siempre hay gente, a lo mejor algún gracioso dispuesto a aparecer, ¿no? De ahí cuando aparece una chica. Entonces, bueno, pues el tema de las calles, de urbanismo, de iluminación, si ahora pasáis por callejones oscuros, a lo mejor no lo habéis pensado nunca, pero digo el sector masculino porque el femenino tengo claro que lo ha pensado. Lo pensaréis y diréis, ojo, cuidado, pasar por aquí, ¿eh? Que... Mira, yo entro a trabajar muy temprano y bueno, antes donde yo trabajaba, yo atravesaba la Plaza de Chueca en Madrid. Salía, no sé si conocéis esta zona, ¿no? Pero bueno, yo salía de Tribunal y atravesaba pues, la calle Farmacia, tal. Y yo entraba como a las 7:30 de la mañana. Pues los viernes por la mañana, a las 7:30 de la mañana, hay gente muy pasada, ¿vale? Gente que no se ha acostado. Y recuerdo un viernes que salió una chica despavorida de un callejón, bueno, salía corriendo como sin sandalias, ¿no? Es que hay un grupo de chicos allí. Bueno, fue tan horrible, yo cambié mi trayecto. Dije, no vuelvo a pasar por aquí, nunca más. Y tenía yo 30 años. O sea, pues sí, un callejón muy oscuro, que a lo mejor, pues yo que sé, a las 3 de la tarde pasa porque está lleno de restaurantes y demás, ¿no? Pero a las 7 de la mañana con la gente muy pasada de fiesta, pues no es el sitio más idóneo para pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues a la hora de diseñar trazadas, autobuses, ¿no? Autobuses que cogen... eh, hay autobuses que están en zonas próximas a colegios, ¿no? Que además son transitados muchas veces por mujeres que siguen asumiendo muchas veces el tema del cuidado de los niños, ¿no? Y de las niñas. Pues bueno, una línea que pasa por un cole, tal, líneas de autobuses, está estudiado que tiene que tener, que se tiene que analizar con perspectiva de género, ¿no? De quién coge estos autobuses, qué trayectos realizan, por dónde pasan, ¿no? Igual que no sé si en algunos de vuestros municipios se ha puesto en marcha la medida de en fiestas, las paradas un poco como a demanda, ¿no? Que te paran cerca de casa, porque lo que os digo, cuando te paran lejos de tu casa, pues eso Es que es es una medida increíble es que debería buenísima, ser todas las noches, es que no es solo en buenísima. fiestas, sino siempre que tengas que venir en un autobús nocturno o en transporte Sí, que por la noche, permita. sí, Sí. sí, sí. José ha dicho algo, a ver, espera, que es que pierdo a veces cuando alguien habla en el chat, no lo veo bien. Ah, dice un detalle, el gas pimienta no es legal para menores en España. Me río, me río porque yo siempre he querido llevar una cosa de esas. Y mi marido me ha dicho que soy un peligro. Dice, ¿tú con eso? No, con eso no, porque al que primero que te pida la hora se lo enchufas en la cara. Digo, bueno, es que a mí me da miedo. Dice, el resultado final es que los padres nos convertimos en taxistas. Claro, claro, porque da miedo, porque luego al final te da miedo ¿no? En el caso, eh, muchas veces da mucho miedo que la gente vuelva sola, ¿no? Entonces al final los autobuses que te dejan vete tú a saber dónde, pues efectivamente, Hay una cosa, sí, perdóname, hay sí, una sí, cosa que, digo por lo del gas pimienta, yo lo tengo. Hay una cosa que es un llavero que va con un dispositivo metido. En el caso de que te sientas en alerta, nada, lleva una cinta, tiras
y suena muy Yo fuerte. yo lo Lo tengo. digo por la familia que acaba de escribir, Sí, 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 es sí, que no sí, sé José. cómo José, perdón. Y eso está muy bien porque tiras, lo lanzas y por lo menos, ¿sabes? Llamas la atención porque muchas veces, pues eso, que no. Y que sueles estar en alerta, quiero decir que normalmente, pues eso, oyes unos pasos, ¿no? Y ya vas con esa situación de alerta, entonces ya lo puedes llevar a la mano y en el caso de que pase tal, el que suene una alarma fuerte también puede ayudar a que alguien que esté pasando o de viviendas que están cerca puedan asomarse. Sí, yo nunca, yo no lo he usado, ¿eh? Porque ya os digo que a mí, cuando yo trabajaba en violencia, pues vino una empresa y nos dio unos prototipos, ¿no? De, pues mirad lo que hemos tal, y yo lo tengo. Y yo ya les digo que como yo soy un poco con ese tipo de cosas, no las llevo porque sé que las usaría. O sea, yo las uso, a mí si me acerca alguien lo uso y el spray pimienta y te lo fulmino y porque me da pánico. Sí, 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 me dan mucha miedo esas cosas. Entonces, ¿creéis que alguien cuando se hacen los planteamientos urbanísticos, los garajes, se plantea esto? No, no. Vamos, ya os digo yo que no, o sea, porque se ve. ¿Veis? La gente dice, no, no, aquí todo el mundo dice, no, 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 porque lo vivimos todas en los garajes, ¿vale? Entonces, pues bueno, sería muy importante que al final que esto fuera, o sea, tiene que ser obligatorio, ¿no? Por eso, no sé si participáis en informes de impacto de género aquí. ¿Alguien participa en la elaboración? No. Bueno, pues por ley todos los desarrollos normativos llevan un informe de impacto de género, ¿vale? Entonces, cada vez que sale un desarrollo reglamentario, ya un real decreto, una ley, lo que sea, tiene que llevar un informe de impacto de género, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los informes de impacto de género que yo me encuentro, porque todos pasan, por ejemplo, por la Dirección General de la Mujer, ¿no? Digamos que están un poco hechos como copia-pega, ¿no? No son informes de impacto de género reales, ¿no? No sé si me explico. Digamos que son como un trámite. Ah, bueno, ya sí, venga, el informe de impacto de género, ¿no? Este informe género neutro o género positivo porque afecta a mujeres, ¿no? Y cuando nosotros metemos mano en los informes de impacto de género, a la gente no le gusta mucho, ¿no? Es como, ya están estas aquí de la dirección de la mujer, con las cositas, con estas cositas de la igualdad. Hombre, es que para eso están, ¿no? Esto no es como cuando la gente te dice un plan de igualdad, ¿no? Y te hace una empresa, te hace un plan de igualdad, te lo mete en el cajón. Esto es obligatorio, ¿no? Sí, ya lo tengo hecho, check, hecho, al cajón, ¿no? Luego vienen las quejas de las trabajadoras. En mi empresa no hay igualdad y la empresa te dice, sí, sí. ¿No? Yo lo digo porque recibo quejas de mujeres que ponen quejas en sus empresas por discriminación laboral, ¿no? Y dices, bueno, tener un plan de igualdad no es hacer un plan de igualdad y guardarlo en el cajón, ¿no? Por los informes de impacto de género, exactamente lo mismo. Se hacen con el objetivo de que una política intente tener perspectiva de género y haber analizado en todo el desarrollo, porque no es hacerla y luego pasársela a las de igualdad a ver qué les parece, ¿no? Tuve una jefa que siempre decía, esto es muy sencillo, esto es como cuando haces la comida que no echas sal y se te olvida. Pues te queda mucho mejor si la haces con sal desde el principio, ¿no? Porque todo coge más sabor. Si la haces sin sal y al final dices, uy, se me ha olvidado, pues ya no va a quedar igual, ¿no? Ya no va a quedar igual. Dice, el tema de la igualdad tiene que ir desde el principio, y todo va diseñado mejor. Luego al final, si no es como un poco Frankenstein, ¿no? Que metes ahí, ¿no? Y mete este párrafo y que ya parezca que hemos contemplado que las mujeres y los hombres, ¿no?
Entonces, tampoco. Por ejemplo, tema de ámbitos deportivos, ¿no? En los ayuntamientos. ¿Trabajáis alguno en temas deportivos? ¿Alguna en alguien? No, tampoco. Bueno, ¿dónde se va? ¿Dónde diríais que se va mucho presupuesto en los ayuntamientos en temas deportivos? ¿Dónde Yo, diríais? para mí, por ejemplo, se va mucho en el tema de fútbol masculino y nosotras desde el Centro de la Mujer siempre estamos el fútbol femenino también, el baloncesto, otros, pero en fútbol masculino muchísimo. Fútbol masculino, claro, pero en todos los ayuntamientos. ¿Ves? Trofeos de fútbol, fútbol masculino, las inversiones a los campos de fútbol, ¿no? Es así. Y al final, si no analizas el tema presupuestario con perspectiva de género, ¿no? Pues tú tienes en deporte tanto dinero, ya, pero en deporte masculino y en deporte femenino, ¿cuánto? ¿No? Está clarísimo. El tema en los parques de calistenia, el tema de los presupuestos con perspectiva de género, por ejemplo, en el caso es muy claro en el tema deportivo, dónde se va el dinero, ¿no? ¿Y creéis que se analizan con perspectiva de género los presupuestos como tendría que ser? O sea, a ese nivel de bueno, vamos a ver realmente cuánto dinero de la partida presupuestaria se destina a hombres y cuántos a mujeres. A ver, alguien ha escrito aquí fútbol para niños y zumba para niñas. Eso es un clásico. Eso es un clásico. Fútbol, fútbol para niños, zumba para niñas y cuánto dinero hay que invertir en el fútbol para niños y cuánto dinero se invierte en zumba para niñas. O sea, al final las niñas las pones a hacer zumba en cualquier lado, pero los campos de fútbol se llevan muchísimo dinero, ¿no? Del presupuesto, de las partidas presupuestarias. Más ejemplos que se os ocurran. Algo que se os ocurra que veáis mm, que veáis en vuestros ayuntamientos que no termina de llegar igual a mujeres y a hombres. Por ejemplo, políticas que se diseñan pensando en familias, ¿vale? Estos son para las familias. Y al final, ¿sobre quién recaen? Esas políticas Claro, es para que las te iba a familias. decir que en el resto de cosas que se me ocurría y que está vinculado con el tema de educación y de cuidados, mayoritariamente asumidas por mujeres, Claro, pero con una inmensa mayoría. Y todo lo que tiene que ver con esos aspectos es lo que menos se cuida. Igual clarísimo. que en las condiciones laborales de puestos de trabajo feminizados, son los que peores condiciones laborales tienen, tanto de sueldo como de derechos. Sí, sí, por- clarísimamente. Ya no hablo de la brecha salarial, sino de los que son una inmensa mayoría, por ejemplo, el tema de la educación infantil, que nuestras compañeras llevan de huelga muchas semanas. Si ese trabajo fuera realizado mayoritariamente por hombres, no habría esas condiciones laborales ni de coña. Sería bien reconocido con convenio propio, con sueldos importantes por la gran responsabilidad que se asume.
Sí, sí, clarísimamente, clarísimamente. Hay sectores que están feminizados y peor vistos y peor pagados. Es así. O sea, ¿y dónde está el problema ahí? Hombre, evidentemente cuando se habla de derechos laborales, pues depende de quién forme, ¿no? Esa toma de decisión, dónde esté el poder de decisión. Si está muy masculinizado, pues evidentemente no tienen perspectiva de género. Debería ser una comisión, por decirlo así, o un grupo, en el que haya un equilibrio entre mujeres y hombres, porque habrá una visión muchísimo más amplia. Y digo mujeres y hombres por no meter otro tipo Eso de eso géneros es. que Sí, sí, deberíamos sí. estar hablando también, pero bueno, me refiero que tiene que en las tomas de decisiones que tienen que ver con los derechos laborales debería una mirada muy diversa, pero muy diversa, y de personas que realmente están realizando esos trabajos. Porque claro, desde un despacho no se puede saber la realidad. Entonces yo siempre digo que el toma tierra, que determinados puestos de trabajo o cargos de poder tienen que estar, pero para tomar decisiones acertadas tiene que haber la gente que está en esos puestos de Sí, trabajo sí. desarrollando. Hay que aterrizarlas. Hay que aterrizar determinadas medidas y tomar conciencia. No sé, ¿alguien de aquí trabaja en algo en ámbito sanitario? No. Bueno, yo os pongo un ejemplo. Esto a lo mejor sí os suena, ¿vale? Pero campañas sanitarias que se han diseñado sin tener en cuenta la perspectiva de género, ¿vale? Desde campañas para jóvenes, ¿no? Solo con una visión, o incluso ya no solo sanitarias. Os hablo de eh, mm, el cinturón de seguridad, ¿vale? Las pruebas de los cinturones de seguridad nunca se hacían con mujeres, se hacían con hombres de unas determinadas características. O sea, visualizar cuando no se contemplaban ni las mujeres, cuando la complexión de las mujeres es de otra forma, ¿no? Normalmente el cuerpo, la musculatura es más débil, es más floja la parte de arriba, pero esto es así, o sea, esto es genética pura, ¿no? Entonces, ahora sí se han empezado a desarrollar estudios, ¿y cómo se vio eso? Cuando se empezaron a analizar los accidentes de coche con perspectiva de género. ¿Cuáles eran las lesiones que sufrían las mujeres? Ojo, ¿y por qué? Porque el cinturón de seguridad no está diseñado de una determinada manera, ¿no? Es como igual que hay cinturones, se ha evolucionado en la forma de las sillitas de los niños, ¿no? Las sillitas de los niños que van creciendo, ¿no? Eso sí que estaba afortunadamente ahora muy estudiado. Cuando no había, pues imaginaos, ¿no? Las lesiones que tenían los niños en los coches. Pues ha pasado igual con las mujeres. No se había estudiado bien el tema de los infartos en las mujeres. Me imagino que sí lo habríais oído, ¿no? Los hombres, yo en el tema de coronario, bueno, por desgracia es que mi padre sufrió muchos infartos y entonces siempre estaba muy metida en eso, ¿no? Eh, los hombres tienen una serie cómo se les De detecta, ¿no? síntomas. Eso es, gracias, Mónica, que no me salía la palabra, de síntomas, y no son los mismos síntomas en las mujeres, ¿no? Los hombres es un dolor en el brazo izquierdo y tal, y en las mujeres hay otros síntomas. Como no es una enfermedad mayoritariamente femenina, sino que la sufren más los hombres, el tema de los infartos, pues muchas enfermedades coronarias en mujeres han pasado desapercibidas
porque no se han hecho análisis. Entonces, imaginaos la importancia cuando a nivel sanitario las enfermedades no afectan de igual manera a hombres y a mujeres y no se tiene en cuenta la perspectiva de género en este tipo de estudios, ¿no? Y de análisis. Entonces estás dejando fuera, ¿no? Pasó un poco igual con el tema del cáncer de mama, ¿vale? Pero al revés. No sé si sabéis que los hombres pueden tener cáncer de mama. Lo que pasa es que es un sector muy pequeño, ¿no? Entonces, como el volumen de personas que sufren cáncer de mama es infinitamente más alto en mujeres, no se ha desarrollado igual para los hombres ni las mismas pruebas previas, ¿no? Entonces, pues es un problema, ¿no? Es un problema cuando te encuentras con hombres que han sufrido, que han tenido eh, cáncer de pecho masculino y no se lo han detectado a tiempo, ¿no? Porque no es una enfermedad de hombres. Entonces, la perspectiva de género hay que integrarla no solo en el caso de las mujeres, ¿no? También en determinados casos es en el caso de los hombres, ¿no? Es simplemente, oye, que hay cosas que no afectan igual, que las políticas no son neutras, ¿no? Que el ámbito sanitario no es neutro, que el cuerpo no afecta igual, o sea, no afecta igual a las enfermedades a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, se trata de mm, ¿qué es más trabajo? Bueno, no es que sea más trabajo, quizás, ¿no? Es otra forma de verlo y al final las políticas, ya sean de urbanismo, de sanidad, de lo que sea, ¿no? Que hemos comentado, pues tienen efectos, ¿no? Y se trata de hacerlos visibles, analizarlos y ver cómo corregirlos. Entonces, dicho esto, si después de esto, al menos cada uno y cada una en vuestro ámbito sois capaces, ¿no? de poneros las gafas un poquito así de la igualdad, ¿no? Y decir, ojo, que esto antes lo veía de una manera y ahora lo veo de otra. Bueno, pues algo que nos hemos llevado. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario. Sois muy calladitos, ¿eh? No sé si es porque son las 4, porque son, bueno, ya casi las 5, pero bueno, a mí con que os sirva un poquito de ayuda, de reflexión y os llevéis algo de esto, bueno, pues para trabajar en el día a día, simplemente que no quede como algo, ¿no? Abstracto allí en el aire, sino bueno, que nos sirva un poco de reflexión. Bueno, pues me quedo con eso. La dejo grabada la charla de todas maneras, bueno, vosotros ya la habéis visto, pero se quedará colgada, ¿vale? Donde se cuelga el resto y a finales de semana pues os mando el enlace ya del lunes que viene, que es la última clase, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao.